En la teoría de números es fundamental la relación de equivalencia llamada congruencia aritmética de números enteros. Definición. Sea m un entero fijo. Dos números enteros a y b se dicen congruentes módulo m y se escribe a congruente con estas tres rayitas, congruente con b módulo m, si y solo si a menos b es múltiplo de m. Simbólicamente sería a congruente con b módulo m, si y solo si existe k en z tal que a menos b es igual a k por m. Veamos algunos ejemplos. 11 congruente con 2 módulo 3, pues 11 menos 2 es igual a 9 y 9 es 3 por 3. 16 congruente con 5 módulo 11, pues 16 menos 5 es 11 y 11 lo escribo como 1 por 11. 5 congruente con 8 módulo 3, pues 5 menos 8 es igual a menos 3 y yo a menos 3 lo puedo escribir como menos 1 por 3. Vamos a ver una proposición. Si a es congruente con b módulo m, entonces a es congruente con b módulo menos m. Veamos la demostración. A congruente con b módulo m, si y solo si existe k en z tal que a menos b es igual a k por m. Pero k por m yo lo puedo escribir como menos k por menos m. Entonces, sustituyendo en 1, a menos b va a ser igual a menos k por menos m. Como menos k es un entero también, me va a quedar que a es congruente con b módulo menos m, como queríamos probar. Esto nos lleva a decir que podemos considerar siempre el módulo m, o sea, el entero fijo, mayor o igual que 0. Observación. Si m es igual a 0, a es congruente con b módulo 0 si y solo si existe k en z tal que a menos b es igual a k por 0, que esto es igual a 0. Entonces, quiere decir que la congruencia módulo 0 es la igualdad, porque me estaría quedando a igual a b. A menos b igual a 0 significa a igual a b. La congruencia aritmética de números enteros es una relación de equivalencia para un número fijo m. En efecto, veamos sus propiedades. Es reflexiva. Para todo a en z, a menos a es igual a 0 y 0 lo escribo como 0 por m, con lo que a es congruente con a módulo m. Por lo tanto, reflexiva. Simétrica. Debo probar que si a es congruente con b módulo m, entonces b es congruente con a módulo m. Si a es congruente con b módulo m, entonces existe k en z tal que a menos b es igual a k por m. Multiplicando por menos 1 miembro a miembro, me queda menos 1 por a menos b igual a menos 1 por k por m. Luego, fíjense aquí, en este primer miembro, menos 1 por a menos b es lo mismo que b menos a. Y esto es igual a menos k por m. Menos k es un entero, entonces b es congruente con a módulo m. Para la transitividad, debo probar que si a es congruente con b módulo m y b es congruente con c módulo m, entonces a es congruente con c módulo m. Bien, si a es congruente con b módulo m, entonces existe un entero k sub 1 tal que a menos b es igual a k sub 1 por m. A esto lo llamo 1. Si b es congruente con c módulo m, entonces existe un entero k sub 2 tal que b menos c es igual a k sub 2 por m, que lo llamo 2. Sumando, miembro a miembro, 1 y 2, resulta que a menos b más b menos c es igual a k sub 1 por m más k sub 2 por m. Fíjense, menos b más b puedo cancelar. Entonces me está quedando que a menos c es igual a k sub 1 más k sub 2 por m, sacando factor común m, y como k sub 1 más k sub 2, la suma de dos enteros es un entero, entonces directamente puedo llamarlo k, a k sub 1 más k sub 2, me estaría quedando que a menos c es igual a k por m, de donde a es congruente con c módulo m.
Por lo tanto, la relación de congruencia módulo un entero m determina una partición de z en clases de equivalencia. Dijimos que toda relación de equivalencia determina una partición. En este caso, como la congruencia módulo m la estamos trabajando con los enteros, es una partición de z en clases de equivalencia. Por ejemplo, las clases de equivalencia determinadas por la congruencia módulo 4, vamos a ver cuáles son. Tenemos la clase del 0, son todos los enteros en z, tal que x es congruente con 0 módulo 4. O sea, ¿qué significa esto? Por la definición de congruencia, quiere decir que x menos 0 es igual a k por 4 con k en z, o sea que x tiene la forma igual a 4 por k. Todos los elementos de la clase. Vamos a escribir algunos, por ejemplo, el menos 8, el menos 4, el 0, el 4, ven que son todos múltiplos de 4. Veamos cuál es la clase del 1. La clase del 1 van a ser el conjunto de los x en z, tal que x es congruente con 1 módulo 4. Por definición, esto va a ser x menos 1 igual a 4 por k, con k en z, con lo cual esos elementos de la clase van a ser los x de la forma 4k más 1. Veamos algunos. Por ejemplo, el menos 7, que sería 4 por menos 2, que es menos 8, más 1 menos 7, 4 por menos 1, que es menos 4, más 1 menos 3, 4 por 0, me va a quedar 1, 4 por 1 me va a dar 5, 4 por 2, bueno, y así siguiendo. Vamos a ver cuál es la clase del 2. Son los x en z, tal que x es congruente con 2 módulo 4. Por definición, esto va a ser x menos 2 igual a 4 por k, con lo cual los elementos van a tener la forma 4 por k más 2. Veamos algunos. Por ejemplo, menos 6, que sería 4 por menos 2, que es menos 8 más 2 menos 6, 4 por menos 1, que es menos 4 más 2 menos 2, bueno, 4 por 0 me da 2, 4 por 1 me da 6 y así siguiendo. Veamos la clase del 3. Es el conjunto de los x en z, tal que x es congruente con 3 módulo 4. X menos 3 va a ser igual a 4 por k, por la definición de congruencia, con k en z. Entonces, los elementos de la clase del 3 van a tener la forma 4 por k más 3. Veamos algunos. Por ejemplo, si hacemos 4 por menos 3, es menos 12, más 3 menos 9, 4 por menos 2, es menos 8, más 3 menos 5, y así siguiendo. La clase del 4 es igual a la clase del 0. ¿Por qué? Porque la clase del 4 sería el conjunto de los x en z, tal que x es congruente con 4 módulo 4. Entonces, cuando yo hago x menos 4 igual a 4 por k, fíjense que los elementos de x van a tener la forma igual a 4 por k más 4. Entonces, si yo saco factor común 4, me va a quedar 4 por k más 1. Entonces, va a ser directamente un múltiplo de 4. Por eso, ya la clase del 4 es igual a la clase del 0. En general, la congruencia módulo m con m distinto de 0 determina m clases de equivalencia. Esto surge de la siguiente proposición. Dos números enteros a y b son congruentes módulo m con m distinto de 0 si y solo si arrojan el mismo resto al dividirlos por m. Vamos a ver la demostración. Fíjense que tenemos un bicondicional para demostrar. Vamos a ir con la primera implicación. Si dos enteros a y b son congruentes, entonces arrojan el mismo resto al dividirlo por m. Demostraremos eso. Si a y b son congruentes, módulo m, por definición, decimos que existe un k en z, tal que a menos b es igual a k por m. O sea que a es igual a k por m más b. Por otra parte, sea q y r el cociente y el resto de dividir b por m. Esto es, fíjense, si yo hago b dividido m, me va a quedar q, un cociente q, y un resto r. Entonces, a b lo puedo escribir como
Q por M más R, que está escrito acá, B igual a Q por M más R. A eso lo llamo 2. Reemplazando este 2 en 1, acá en lugar de B, nos va a quedar que A es K por M más Q por M más R. Quiere decir que A, sacando factor común M, va a ser K más Q por M más R. Entonces, fíjense que este K más Q es un entero. Entonces, de ahí que, en virtud de la unicidad del cociente y el resto, surge que K más Q es el cociente y R es el resto de dividir A por M. Por lo tanto, A y B arrojan el mismo resto, fíjense, ¿ven? R, mismo resto, al dividirlos por M. Esto ocurre si A es congruente con B módulo M. Vamos a demostrar si arrojan el mismo resto al dividirlos por M, entonces son congruentes. Si A y B arrojan el mismo resto al dividirlo por M, vamos a escribir que A es igual a Q sub 1 por M más R y B es Q sub 2 por M más R, el mismo resto. Entonces hago la diferencia. A menos B es igual a Q sub 1 por M más R menos Q sub 2 por M más R. Esto es, A menos B igual a Q sub 1 menos Q sub 2 por M, sacando aquí factor común M, y fíjense que me queda R positivo menos R acá, al sacar el paréntesis, entonces R menos R se cancela y me queda que A menos B es igual a Q sub 1 menos Q sub 2 por M. Q sub 1 menos Q sub 2 es un entero. Entonces, llamando K a Q sub 1 menos Q sub 2, nos quedaría que A menos B es igual a K por M, por lo tanto A es congruente con B módulo M. ¿Sí? Eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, los restos posibles de dividir un entero cualquiera por otro M son 0, 1, 2 y M, hasta M menos 1. Fíjense en el caso de que teníamos la congruencia módulo 4, ¿sí? Entonces, fíjense que teníamos restos a partir de 0, las clases de equivalencia eran las de 0, justamente son los restos esos. 1, 2, hasta 3, M menos 1, 4 menos 1. Considerando entonces la congruencia módulo M de la proposición esta que vimos, resulta que los números enteros, que al ser divididos por M dan resto 0, forman una clase de equivalencia, los que arrojan resto 1 forman otra clase, los que dan resto M menos 1 forman otra clase, y no hay más que estos. Por lo tanto, fíjense que el conjunto cociente de Z, por esta relación de equivalencia, va a tener M elementos, que son justamente estas clases de equivalencia. Estas clases se suelen representar como, fíjense, el 0 con una rayita arriba, el 1 con una rayita arriba, el 2, el 3, M menos 1. Y el conjunto cociente de Z con esa relación de equivalencia, que es la congruencia, que se llama ZM en general, son los ZM, que justamente es el conjunto formado por las clases de equivalencia, que son los restos de dividir, ¿sí? Los números por, en este caso, por M. Bien, así que tenemos M clases de equivalencia. En el ejemplo de Z4 vamos a tener la clase del 0, la del 1, la del 2 y la del 3, como lo vimos. Vamos a ver esta otra proposición. Si A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, entonces se verifica que, primero, A más C es congruente con B más D módulo M, y segundo, que A por C es congruente con B por D módulo M. Vamos a demostrar la primera, la de la suma. Si A es congruente con B módulo M, entonces decimos que existe un K1 que pertenece a Z tal que A menos B es igual a K1 por M. Y esto lo llamamos 1. Si C es congruente con D módulo M, entonces existe K2 en Z tal que C menos D es igual a K sub 2 por M. Y esto lo llamamos 2. Sumamos miembro a miembro 1 y 2 y vamos a tener que A menos B más C menos D es igual a K sub 1 por M más K sub 2 por M. Conmutando y asociando, vamos a tener A más C menos B más D
igual a K sub 1 más K sub 2 por M, sacando factor común aquí. Como K sub 1 más K sub 2, la suma de dos enteros es un entero, me va a quedar que A más C, fíjense, es congruente porque me queda menos B más D, congruente con B más D módulo M, como queríamos demostrar. Para demostrarlo del producto vamos a trabajar con la proposición de los restos, se trabaja con los restos. Entonces, fíjense, si A es congruente con B módulo M, entonces vamos a decir que vamos a escribir a A como Q sub 1 por M más R, porque dijimos, o sea, vamos a decir que A arroja un resto R al dividirlo por M. Y B también, como son congruentes, el mismo resto R. Entonces lo vamos a escribir como Q sub 2 por M más R. Lo mismo vamos a hacer con C. A C lo vamos a escribir como Q sub 3 por M más R1 y a D lo vamos a escribir como Q sub 4 por M más R1, ¿sí? Bien, multiplicando miembro a miembro ahora tengo que hacer A por C y tengo que hacer B por D. A por C es Q sub 1 por M más R por Q sub 3 por M más R1. Aplicando la propiedad distributiva, me va a quedar que A por C es igual a Q sub 1 por Q sub 3 por M cuadrado, más Q sub 1 por M R1, más Q sub 3 por M R, más R por R1, ¿sí? Hago esta con esta con esta, después esta con esta y esta con esta, ¿verdad? Lo mismo, entonces, fíjense ahora sacando factor común M entre estos tres términos, me queda Q sub 1 por Q sub 3 por M, más Q sub 1 por R1, más Q sub 3 por R, todo por M. Y me queda este resto R por R1. Ahora vamos a hacer con B por D. La distributiva, B es Q sub 2 por M más R, D es Q sub 4 por M más R1. Haciendo la distributiva, tenemos Q sub 2 por Q sub 4 por M cuadrado, después Q sub 2 por M por R1, estamos haciéndola para este lado, después Q sub 4 por M por R y después R por R1. Sacando factor común M entre estos tres primeros términos me queda que B por D es Q sub 2 por Q sub 4 más Q sub 2 por R1 más Q sub 4 por R, todo por M, más R por R1. Entonces, ahora restando miembro a miembro, restando A por C menos B por D, voy a tener todo este sumando que era del primero, todo este término era de A por C y todo este era de B por D. Fíjense que pongo el menos y con un corchete. Entonces, luego me va a quedar, fíjense cómo va a ir quedando la cuenta. Esta queda restando con este término, que después voy a sacarlo factor común. Y acá me queda R por R1 menos R por R1, y ahí se estarían cancelando. Entonces, luego sacando factor común M, este M grande, que tengo acá, digamos, no grande, sino que está multiplicando acá por M, ¿sí? Ese factor común, me queda todo este término. Q sub 1 por Q sub 3 por M, más Q sub 1 por R1, más Q sub 3 por R, menos Q sub 2 por Q sub 4 por M, menos todos estos negativos, fíjense, Q sub 2 por R1, menos Q sub 4 por R. Bien, todo esto es un entero, ¿sí? Lo vamos a llamar K. Entonces me está quedando que A por C menos B por D es igual a un K por M. Eso quiere decir que A por C es congruente con B por D módulo M, como queríamos demostrar. Hasta aquí llegamos con las relaciones, la relación de equivalencia, congruencia módulo M, y luego vamos a ver las relaciones de orden.